Ok, bien, ya vamos para entonces la segunda parte de este video sobre lo que es el cuestionario. Ya vimos la primera parte, la configuración. Ahora vamos entonces a continuar con lo que es la creación de las preguntas. Lo más importante que tenemos que saber que la configuración del cuestionario es de lo más sencillo, pero la creación de las preguntas es donde nosotros tenemos que prestar más atención. Y como en el video anterior les comenté, vamos a buscar una manera de poder hacer varios tipos de preguntas, lo que vamos a hacer aquí de forma automática, ayudando actualmente con las inteligencias artificiales. Antes era un poco más complicado porque teníamos que generarla manualmente o también usar algunos generadores de formatos como XML y GIF. Pero hoy en día con las inteligencias artificiales generativas tan avanzadas como ChatGPT, como Gemini o actualmente la inteligencia artificial popular que está en todos lados, que es Dixit. Si me está viendo en este video, está viéndolo en el 2025, actualmente la inteligencia artificial más popular. Ahora podremos resumir todos estos asuntos de crear preguntas automáticamente y eliminar muchas horas de trabajo generando esto. Pero bueno, vamos a comenzar sin más a poder verificar cómo crear preguntas. Y vamos a comenzar desde que lo humilde este servidor dice que es su tier de preguntas, de la más fácil hasta, bueno, la más complicada, pero solo veremos un máximo de 4 y le invito entonces que usted pueda explorar aún más lo que es cuestionarios de Moodle, la actividad cuestionario, y alimentarse mucha más información y poder practicar, incluso utilizar formatos de preguntas que no les mostraré yo en estos videos. Bueno, arranquemos. Vamos entonces a los exámenes y debería estar en mi sección de examen, debería estar esa que creamos anteriormente, ese cuestionario. Vamos a hacer clic sobre él y vamos a ver entonces, como en el video anterior, que no tiene ninguna pregunta. En este caso, vamos a utilizar primero la sección de preguntas. ¿Por qué? Porque aquí se crean, como les mencioné en el video anterior, que aquí es donde creas el banco de preguntas que es exclusivamente del cuestionario que estamos nosotros ahorita mismo configurando. Pero hay otra sección que se llama banco de preguntas, que es las preguntas general que están dentro del curso y que también sirve de mucho a la hora de poder generar diferentes tipos de cuestionarios. Y como nosotros estamos con estudiantes de K12, que estamos hablando de secundaria, muchas veces nos sirven porque podemos tener una colección de preguntas de los diferentes exámenes que hayamos hecho y luego cuando vamos a crear una prueba final, llámese trimestral o algo, ya podríamos hacerlo mucho más fácil utilizando las preguntas que ya nosotros hemos hecho en los exámenes anteriores. Bien, iniciemos cómo podemos generar o crear estas preguntas. Bien, aquí estamos en la sección de preguntas, como pueden ver. Y luego nosotros nos vamos a ir donde dice agregar, aquí abajo. En agregar, nosotros vamos a ir a agregar una nueva pregunta. La primera opción. Aquí nos va a aparecer un cuadro de diálogo de Moodle donde nos da una cantidad de preguntas bastante importantes o interesantes. Algunas de estas no van a aparecer en sus Moodle personales porque dependiendo de la configuración que cada colegio determine para Moodle, en este caso, nosotros tenemos una capacidad de preguntas muy amplia porque estamos utilizando un Moodle que es un Moodle de prueba, o sea, donde está todo lo que es posible hacer dentro del Moodle. Nosotros vamos a ver estas preguntas que están a continuación. Selección múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta y esas serían las 4 en cuales nos vamos a basar. Bien, vamos a ir, como les expliqué anteriormente, desde la más sencilla hasta la más difícil de estas 4. Iremos entonces a cierto y falso. Solo tocamos y añadimos y nos va a aparecer entonces el área de configuración. Bien, aquí no hay mayor dificultad porque igual que cualquier cosa Moodle, primero tenemos que generar una pregunta. Y vienen lo que son nombre y enunciado. Y esto lo quiero explicar para que no se lo olvide y enmárquelo. Si está viendo este video, escríbalo, resáltelo o como sea, o vuelva a ver este video cuantas veces quiera, pero que no se lo olvide esto. Los nombres de las preguntas no son para los estudiantes. Los nombres de las preguntas son para que el profesor las pueda identificar después.
y los enunciados de las preguntas son las que los estudiantes ven en los exámenes. Entonces, hay una sección donde usted escribe lo que usted ve y hay otra sección donde usted escribe lo que el estudiante ve. ¿Cuál es mi consejo? Que ambas sean iguales. Por más que el enunciado de la pregunta tenga más capacidad de espacio para escribir, lo que usted puede hacer es colocar el nombre de la pregunta exactamente igual o lo que quiere preguntar exactamente igual tanto en enunciado como en nombre, pero luego en enunciado usted puede hacer algunos detalles adicionales, pero que la pregunta sea la misma en ambos. ¿Por qué? Porque así usted va a poder identificar posteriormente qué preguntó, de qué se trata esa pregunta y no va a tener confusión. Por ejemplo, vamos a hacer, en este caso, estamos haciendo una pregunta de cierto y falso, vamos a ir a algo de tecnología y yo voy a colocar esta pregunta o voy a hacer una afirmación, ¿no? Como un cierto y falso, yo voy a hacer una afirmación, ya que nosotros estamos, la pregunta cierto y falso no es para responder preguntas, más bien es para estar de acuerdo, ¿no?, con una afirmación que hayamos hecho. En este caso yo voy a escribirla rápidamente, usted no se va a dar cuenta, ya va a aparecer en un instante escrita, porque yo voy a adelantar un poco. Bien, como podemos ver entonces ya creé, ya hice la afirmación, en este caso una pregunta de programación, y nosotros tenemos que por lo menos observar aquí lo siguiente. Ambas son iguales, pero aquí ya hice la afirmación, si quiero puedo detallarla o no, pero cuando voy a preguntar va a ser la misma. Esto va a facilitarme luego posteriormente identificarla, qué tipo de pregunta hice, cuándo fue y por qué. Por eso es básicamente como un consejo hacer las preguntas, poner lo mismo tanto en enunciado como en nombre pregunta. Bien, continuamos porque esta pregunta es muy sencilla. Luego aparece su estado. ¿Qué es el estado? Es si usted quiere que esta pregunta ya esté lista para responderse, pone listo, pero si todavía no está convencido y quiere dejarla como una prueba, usted le pone borrador y así no aparecerá o no podrá ser contestada. Bien, la puntuación, bueno, aquí ya dependiendo de la cantidad de puntos que usted va a poner básicamente para su examen. Por ejemplo, si tiene 100 puntos, usted tendría que dividir la cantidad de preguntas y ponerle en este caso la pregunta que usted quiera. De acuerdo al número de preguntas, usted aquí calcula, entonces coloca su puntaje. Por defecto, Moodle va a poner un punto, y si usted no le pone ninguna puntuación, por ejemplo, Moodle hace él automáticamente una discriminación o un cálculo porcentual igualitario entre todas las preguntas. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí que esto vale 2 puntos. Bien, en la parte de retroalimentación, esto no es tan necesario. Esto más se utiliza cuando hacemos cursos en línea donde el profesor no hace interacción con el estudiante. O sea, estos exámenes ya prehechos que se van avanzando por niveles, donde no hay un profesor en sí, sino que el sistema va guiando al estudiante. Bueno, cuando uno crea está en este tipo de escenarios y crea este tipo de exámenes para eso, entonces las retroalimentaciones se hacen básicas. Pero como la mayoría de los que están escuchando este video van a utilizar, si no el 100%, va a utilizar retroalimentaciones en vivo, los estudiantes van a hacer preguntas en el salón, luego van a hablar del examen y esto no es tan necesario, no se hace importante. Luego está el número de la pregunta, que es el ID. Esto usted lo puede ignorar, pero vuelvo y repito, si usted quiere llevar una codificación de su pregunta exacta, la puede usar. Pero si no, no hay ningún problema porque no hace ninguna diferencia. De estas cosas no hablaré en los posteriores videos porque se repiten continuamente algunas cosas entre los diferentes tipos de preguntas de Moodle, de cuestionario de Moodle. Bien, ahora viene lo que es la respuesta, si es correcta o no. Este es el verdadero y falso. O sea, aquí decido si la afirmación que hice arriba es una respuesta afirmativa o es una respuesta negativa. Por ejemplo, si me ubico yo, aquí digo que esto es falso, sería la respuesta correcta falsa, pero si digo que es cierto, como es en este caso, entonces coloco verdadero. Bien, cuando aparece la opción de abajo, aparece mostrar instrucciones estándares, no lo utilicen, no hay necesidad de hacerlo, porque usted va a estar guiando, o los exámenes en su mayoría los estudiantes lo van a hacer en su propia presencia. Bien, seguimos de este lado y ponemos aquí, vemos aquí otra retroalimentación. Como vuelvo y le reitero,
Bueno, entonces podemos ignorar, como les mencioné, estas falsos. Luego aquí en la cantidad de intentos, bueno, ya aparece uno por defecto y en marca. Con esto nosotros podemos dar por terminado la pregunta de cierto y falso. Vamos a probar y ver, guardamos. Y como podemos ver, la vamos a ver identificada siempre con estos dos puntitos que significa pregunta verdadera y falsa. Vamos a ver aquí vista previa. Y en vista previa entonces podemos observar que aparece verdadero o falso a la hora de nosotros poder realizar la pregunta y ellos realizan entonces su elección. Este es en caso de la pregunta verdadero y falso. Ahora vamos a la otra pregunta también muy sencilla, que sería la pregunta de respuesta corta. Bien, entonces vamos para allá. Tomamos nuevo agregar, ponemos aquí nueva pregunta y nos vamos entonces a la respuesta corta. Añadir. Al igual que la vez anterior, colocamos como el consejo la misma pregunta aquí y acá. La respuesta corta, mi consejo es para cosas como fechas directamente, nombres propios, o cosas que tengan que ver no más de 2 palabras o 3, porque se trata de ser lo más preciso posible con la información. Entonces, si nosotros utilizamos esto para hacer preguntas como genéricas o que tiene que ver mucho con el razonamiento del estudiante, probablemente se complique demasiado. Así que yo le aconsejo que son para nombres propios y para fechas específicamente. Bien, entonces vamos para allá. Voy a crear la pregunta y luego seguimos. Bien, en este caso, como pueden observar, ya he colocado acá arriba. Entonces, aquí podemos entonces ver, colocamos aquí y acá la pregunta. Y ahora viene la parte de las configuraciones. Ya expliqué esto en el video anterior, en la parte anterior, disculpe. La puntuación sea ya la que hablamos y explicamos, yo voy a conservarla en 2 puntos. Luego entonces viene la retroalimentación que hablamos, el ID ya también. Ahora viene de por sí las preguntas específicamente de la configuración de esta pregunta, que sería diferenciar entre mayúscula y minúscula. Voy a tratar de explicar esto lo mejor que pueda. Esto significa que si yo coloco mayúsculas y minúsculas deben coincidir, no va a aceptar que la primera palabra o las respuestas que yo coloque debajo, si yo las coloco con las mayúsculas y las minúsculas de una forma, no va a aceptar que sea diferente. Por ejemplo, si yo pongo Moisés y lo coloco con mayúscula en la parte de abajo, si el estudiante coloca en la respuesta Moisés con minúscula, le va a parecer mal porque yo coloqué en la respuesta Moisés con mayúscula. Yo le aconsejo, como estamos en un periodo de formación de los estudiantes, que se conserve esto de que coincida, pero usted es libre como profesor. Pero debería ser lo correcto que los estudiantes escriban de la forma correcta, si las cosas van en mayúscula, en el caso de que corresponda con nombres propios. Pero usted también puede elegir que da igual. Si usted pone aquí algo en mayúscula, pero el estudiante lo escribe en minúscula arriba y si coincide y no hay ningún problema, entonces se lo pone bueno. Pero en mi caso, colocaré la que yo creo que es de la forma correcta. Digamos que aquí entonces coloco Python. Bien, muy importante. En la respuesta corta podemos poner más de una forma de responder. Por si las moscas o por alguna razón hay alguna forma de responder de la misma forma la respuesta que usted pidió. En este caso, si alguien pone lenguaje de programación Python, entonces yo coloco aquí esto porque también es una respuesta. Y si es correcta, le pongo 100% o 100% a ambas. ¿Qué significa? Que este porcentaje, si responden arriba o como abajo,
entonces la respuesta va a estar correcta. Eso que quede claro, o sea que cualquiera de las dos formas le va a dar 100%. También puedo poner formas de responder medianas, o si está como a medias, pongo ahí algo, y si responde casualmente con eso, se le da, ejemplo, unos 50 puntos, ya como usted como profesor quiera. Entonces, bien, con esto ya estaría lista la pregunta y solamente verifico los intentos. Esto lo puede dejar así tal cual está. No hay ningún problema con esto porque las penalizaciones no se dan porque nosotros no hemos colocado penalizaciones en la parte de arriba. Venimos acá y guardamos. Muy importante, puse guardar y continué editando. Si ya está listo, debería poner guardar cambios. Bien, entonces en este caso van a ver la pregunta de respuesta corta en la parte de arriba y solamente colocamos aquí, ¿ve? Y ya aparece y el estudiante puede contestar. Bien, entonces voy a dejar este video hasta aquí y en el siguiente video, que sería la tercera parte, hablaré entonces de las otras dos preguntas.